Pues vamos a empezar con la mesa de diagnóstico y contamos ni más ni menos que con Luis Alcalá, que realmente es uno de los que ha desarrollado, yo creo que los protocolos que todos hemos ido usando. Lleva una vida entera trabajando en Clostridium difficile y le hemos hecho 4 preguntas, ¿no? La primera de ellas, Luis, es, vamos a empezar por el principio, ¿a quién debe hacerse una prueba de Clostridium difficile? Muchísimas gracias, no me lo merezco. Gracias a Emilio y a Patricia por haberme invitado y bueno, voy a intentar ser lo más claro que pueda. Vamos ya al laboratorio, ¿vale? Muchos de vosotros sois del laboratorio, ¿verdad? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Levantad la mano los que sois del laboratorio? Bueno, más o menos. Vale, pues nada, para esta pregunta, esto es para aquí. Lo primero que tenemos que ver, pues claro, es un poco la fisiopatología de Clostridium difficile, que todos sabéis, es un poco recordarlo, ¿no? Sabéis que Clostridium difficile, perdón, voy a decir Clostridium porque es que me cuesta muchísimo decir Clostridium, me cuesta es complicado que lo haga. Entonces, bueno, ya sabéis que Clostridium difficile produce una infección de tipo fecal-oral, que en principio coloniza la mucosa del colon de la gente y en un momento dado, cuando hay una disbiosis, habitualmente, que no siempre producida por antibióticos, es cuando sobrecrece Clostridium y con la producción de unas exotoxinas que sabéis que son la toxina A y la B, produce la sintomatología típica de la infección, que son fiebre, dolor abdominal y en diarrea sobre todo, y en situaciones ya más complicadas, como ya compañeros han comentado previamente, pues puede haber un ilion o incluso la muerte. Entonces, esto ya es para los más jovencitos, los mayores ya lo sabrán. Hace no demasiados años, el cuadro típico de Clostridium difficile se denominaba como diarrea asociada al uso de antibióticos. Y esto era porque se asociaba al cuadro de Clostridium a pacientes hospitalizados, pacientes mayores, pacientes con diarrea y que habían tomado previamente antibióticos. Pero esto con el tiempo y con el mejor conocimiento de la enfermedad pasó a denominarse como infección por Clostridium difficile, ya que, pues bueno, la sintomatología, además de diarrea, era más diversa, como he comentado anteriormente. Afectaba, además de pacientes hospitalizados, a pacientes de la comunidad, como se ha comentado antes, a pacientes, aunque mayoritariamente mayores, también de cualquier edad, y también en pacientes que incluso no podían haber tomado antibiótico. Aquí veis un estudio realizado en el Gregorio Marañón, que podría ser cualquier estudio descriptivo de la enfermedad de cualquier tipo, en el que se puede comprobar lo que he comentado. Se veis, afecta sobre todo a mayores, pero hasta un 8% de los pacientes con infección por C. difficile son pediátricos, hasta un 15% de los pacientes no tomaron antibióticos previamente. Uno de cada 5 episodios eran comunitarios. Y además aquí hay un dato muy interesante, que es que a pesar de que ya este cuadro ya se conoce desde hace ya unos años, hay quien aún sigue aún con la mentalidad de la infección típica que os he comentado y hasta un 20% de las infecciones por Clostridium difficile no son sospechadas por el clínico, sino que son diagnosticadas en laboratorio porque, bueno, ya sabéis que muchos de los laboratorios lo que hacen es hacer el diagnóstico de Clostridium en muestras de heces diarreicas en las que no se solicita Clostridium, ¿vale? Y así es porque sabemos, por lo que sabemos, que 1 de cada 5 episodios son perdidos, no son sospechados por el clínico actualmente. En cuanto a la edad, comentar, ya lo sabéis muchos de vosotros, que en niños de menos de 2 años, a pesar de que muchos de ellos están colonizados, incluso por cepas toxigénicas de C. difficile, no desarrollan la enfermedad. Y esto es debido a 2 causas que conozcamos principalmente. La primera de ellas es por el hecho de que
o no tienen receptores de las toxinas o tienen en muy baja cantidad, va aumentando con el tiempo de vida del niño. Y el segundo de ellos es algo que se ha descubierto recientemente y es la existencia de una gran cantidad de interleuquina 17 en las mucosas de los niños que les protegen de la sintomatología de C. difficile. En cuanto a los niños entre 2 y 3 años, la recomendación es de buscar cuestión difícil en el caso de que estos niños sean inmunodeprimidos o que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Y a partir de 3 años es cuando ya sí que se recomienda buscarlos, aunque yo tengo mis dudas y muchos otros en niños entre 3, 5, 3, 8 años, ¿vale? Pero bueno, a partir de 3 ya las principales guías internacionales ya recomiendan el buscarlo. Por lo tanto, ya para conclusión y para responder la pregunta, ¿a quién deberíamos pedir unas heces para cuestión difícil actualmente? Bueno, pues sería a cualquier persona de más de 2 años, con las limitaciones que os he comentado entre 2 y 3 años, las que tuvieran un cuadro típico de cuestión difícil, diarrea, hilo paralítico, megacolon tóxico o presencia de colitis pseudomembranosas, y siempre y cuando no haya un cuadro que pudiese explicar, o sea, una causa que pudiese explicar el cuadro. Y luego ya para completar, deciros, ya lo sabéis, que las principales guías recomiendan que en el momento que se muestran esas heces lo que hay que hacer es siempre confirmar que existe un cuestión difícil toxigénico por cualquier técnica capaz de conseguirlo, ¿vale? Que ahora hablaremos en la siguiente pregunta. Perfecto, pues ahora que ya hemos pedido la muestra, ¿podrías hacernos un esquema del diagnóstico microbiológico rápido de excelencia? Bueno, como os he comentado, pues lo que hay que buscar es cuestión difícil toxigénico. Las principales técnicas, ya lo sabéis, los de laboratorio, muchos de vosotros, se pueden resumir en esto que os he puesto, en estos 2 grandes grupos. Aquellos que detectan Clostridium de una forma rápida, en menos de un día, generalmente en menos de 1 hora, y aquellos que son muy lentos y que tardan de 1 a 4 días en obtener los resultados. En cuanto al primer grupo, el grupo de técnicas rápidas, os he puesto las 3 principales. Las 2 primeras serían enzima inmunoensayos. La primera detectaría la GDH o glutamato deshidrogenasa. Ya sabéis que es una enzima que está en gran cantidad en las cepas de clostridium difficile, pero tanto toxigénicas como no toxigénicas. Hablaremos más adelante. Luego sería enzima inmunoensayos que detectan la toxina A y B. Generalmente las detectan juntas. Hace ya unos años lo detectaban por separado, pero actualmente suelen detectar ambas 2. Y luego la detección de los genes de las toxinas. En cuanto a las técnicas lentas, habría 2 esencialmente. Una sería los ensayos de citotoxicidad, que seguramente a los más jóvenes no sonará, pero es una técnica que llegó a ser el gold estándar hasta hace unos 10, 15 años y que, bueno, tenía cierta complejidad porque necesitaba el uso de líneas celulares en las cuales se aplicaba la muestra de heces y se veía si realmente había un efecto citopático en ellas. Y por último sería el cultivo toxigénico, que es actualmente el estándar de oro para poder probar técnicas nuevas y que ahora os comentaré en qué consiste un poco más adelante. Bien, de todas estas técnicas que os he comentado, ¿hay alguna que por sí misma pueda servir para diagnosticar Clostridium difficile? Pues bien, seguramente las 4 principales características que tiene que tener una técnica para ser buena para el diagnóstico de la infección por CD son estas 4 que os pongo: la rapidez del diagnóstico, los valores internos de la técnica, sensibilidad y especificidad, y luego el coste, ¿vale? Entonces, os he puesto las 5 técnicas que os he descrito previamente y veis que la detección de la glutamato deshidrogenasa, a pesar de ser rápida y tener un bajo coste, tiene baja especificidad. Os podréis imaginar por qué. Detecta cepas toxigénicas y no toxigénicas. En cambio, tiene una sensibilidad bastante buena, como lo veremos más adelante. La detección de las toxinas es también muy rápida y de bajo coste, pero el problema que tiene es que es muy poco sensible, hasta un 50% las técnicas de enzima inmunoensayo, aunque hay otras técnicas que ya sabéis que son más sensibles y más complejas también y más caras, que pueden incrementar un poco la sensibilidad, pero las que actualmente utilizamos en los laboratorios españoles están en torno al 50%.
La detección de los genes de las toxinas son técnicas también muy rápidas, muy sensibles y específicas, pero el problema es el coste. Y en cuanto a los grupos de las técnicas lentas, os podéis imaginar que el principal problema que tienes es que no son rápidas, pero es que en el ensayo de citotoxicidad hay que añadir también que es una técnica poco sensible comparado con el cultivo toxigénico. Por tanto, no hay ninguna de las técnicas que por sí misma podamos utilizar en laboratorio para conseguir una detección rápida de Clostridium óptima o como mínimo buena, y por eso es por lo que echamos mano de los algoritmos diagnósticos, como en muchas otras enfermedades. Estos algoritmos sabéis que utilizan estas técnicas, las técnicas que se tienen individuales, para conseguir la mayor sensibilidad y especificidad de la detección con un coste relativamente bajo. Pues bien, el screen a utilizar en este primer algoritmo, que se denomina algoritmo de 2 pasos, es la detección de la glutamato deshidrogenasa. Como es una técnica poco específica, en el caso de que dé positivo, hay que confirmarlo con una técnica altamente específica. ¿Cuál va a ser? La detección, la amplificación molecular, ¿vale? Y con eso tendríamos ya la confirmación de la positividad. Si nosotros incluimos entre la detección de la glutamato deshidrogenasa y la detección de los genes, la detección de las toxinas, obtendríamos el siguiente algoritmo, denominado algoritmo de 3 pasos, el cual lo que hace, la ventaja que tiene es que disminuye la cantidad de técnicas de amplificación a usar y que además te divide las muestras positivas en 2 grandes grupos, aquellas que dan la detección positiva de la toxina y aquellos que, dando la negativa, dan positiva la amplificación molecular. Son como 2 grupos de los cuales hablaremos más adelante. Y por último sería esta técnica que yo denomino técnica simplificada, que es igual que la anterior, pero se hace a la vez la detección del glutamato y de las toxinas en un único dispositivo, muchos de los cuales seguro que lo utilizáis en los laboratorios, y eso permite disminuir la carga de trabajo y también disminuir un poquito el coste. Por último, comentaros que estos algoritmos diagnósticos son para heces. Cuando se trata de biopsia de tejido de sudados rectales, hay que utilizar la amplificación molecular directamente para incrementar la sensibilidad. Luis, ¿y el cultivo sigue sirviendo para algo? Bien, hasta ahora hemos hablado de técnicas rápidas, de estos algoritmos diagnósticos, y bueno, la pregunta de Patricia es pues si realmente el cultivo tiene algo que ver o aporta algo en estos algoritmos diagnósticos. Bueno, esto es para más jovencitos, los que a lo mejor no lo hayáis visto nunca. El cultivo toxigénico es una técnica muy sencilla que consiste en el cultivo de las muestras sospechosas, heces, biopsia de tejido, exudados rectales, en medios selectivos para inhibir la mayoría de la flora intestinal, y luego cuando aparezca un crecimiento de una colonia sospechosa de ser C. difficile, la detección en esas mismas colonias de las toxinas directamente, ¿de acuerdo? Esto es el cultivo toxigénico. Aquí os muestro el esquema que nosotros, nuestro laboratorio, lleva siguiendo desde el año 2011, ¿vale? Nuestro laboratorio se hace la técnica rápida con este sistema que está comercial, que es muy habitual en los laboratorios españoles, y una técnica de amplificación molecular que también es una técnica bastante utilizada, y a la vez lo que hacemos es un cultivo toxigénico de todas las muestras de heces. Cuando nosotros analizamos las 60.000 muestras que pasaron por este algoritmo diagnóstico para ver los valores de sensibilidad y especificidad del algoritmo, que no el cultivo, ¿vale? Vimos que la especificidad era buenísima. El algoritmo diagnóstico tiene una sensibilidad, siempre con respecto al cultivo toxigénico, que es el estándar de oro. La especificidad era buenísima, con un 99,5%, y los valores positivos y negativos también fueron óptimos, más de un 95%, pero en cambio la sensibilidad, aun siendo buena, no fue óptima. Como podéis ver, la sensibilidad, que es ni más ni menos que la sensibilidad de la glutamato deshidrogenasa, acordaos que la glutamato deshidrogenasa es la técnica primera que se aplica en los algoritmos diagnósticos, y por lo tanto la sensibilidad global del algoritmo va a ser la propia de la glutamato, ¿vale? Entonces la sensibilidad del algoritmo fue de un 88,3%, o lo que es lo mismo, un 11,7% de las muestras positivas solo se diagnostican si se utiliza el cultivo toxigénico. Pero claro, estamos hablando de muestras en general que nos mandan al laboratorio. Sabemos que hay un porcentaje no menor
de muestras positivas que pertenecen a pacientes colonizados. Y os preguntaréis, pero hombre, si solo se aceptan muestras diarreicas líquidas en el laboratorio, ¿cómo pueden ser pacientes colonizados? Bueno, sabemos que hay pacientes que pueden tener deposiciones líquidas por diversas situaciones, por ejemplo, el uso de enemas o el uso de algún tipo de tratamiento más o menos agresivo, y por lo tanto se pueden enviar esas muestras si realmente el paciente está colonizado y no está enfermo, ¿vale? Pues bien, uno puede pensar, cultivo toxigénico suele detectar la menor carga de bacterias, por lo tanto esto seguro que es una colonización y no una infección. Pues bien, nosotros para responder a esta pregunta hicimos un estudio ya, bueno, quería comentaros antes, aquí hay un par de estudios también en los que se ve que la sensibilidad del glutamato y por lo tanto de estos algoritmos en metaanálisis son bastante similares a los nuestros, ¿vale? Está en torno, pues eso, al 90%, en 1,84 y 1,91. Y aquí es el estudio que os quería comentar. Hicimos un estudio prospectivo en el que estudiamos 3 grupos de pacientes o de muestras positivas en el laboratorio. Uno sería aquellas que tienen la detección de toxinas positivas, el segundo grupo sería detección de positivas negativa y PCR positiva, el tercero cultivo toxigénico positivo solo él, ¿vale? Entonces, como podéis ver, el porcentaje del tercer grupo, cultivo toxigénico positivo, es muy similar a lo que os he comentado, bueno, idéntico a lo que os he comentado previamente, un 12%. ¿Vale? Pero este fue del total de las muestras. Cuando analizamos aquellos episodios que pertenecían a colonizados, vimos que en los 2 primeros grupos ese porcentaje era relativamente bajo, entre un 5 y un 10%. En cambio, en el cultivo, aquellos con cultivo toxigénico positivo, subía hasta un 40%. Pero claro, eso significa que un 60% eran realmente significativos. Eran episodios realmente de infección por cuestión difícil. Cuando nos centramos ya en esos episodios, en esas infecciones significativas, vimos que el cultivo toxigénico aportaba aproximadamente un 8% del total de las infecciones por cuestión difícil, y cuando nos centrábamos en aquellas que eran graves, también suponía el 8%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es menor la aportación que tiene el cultivo toxigénico en un esquema diagnóstico de la infección por cuestión difícil. La conclusión, antes de ir con esto, sería, pues bien, desde mi punto de vista, el algoritmo diagnóstico es una técnica buena por sí misma para el diagnóstico de laboratorio de cualquier hospital español. Con eso yo creo que ya es suficiente para hacerlo bien, pero si uno quiere hacer un diagnóstico de calidad, de excelencia, sí que debería incluir el cultivo toxigénico. Muy bien, Luis. Entonces, en los 3 minutillos que te quedan, vale. Nos interesaría muchísimo saber tu opinión sobre si puede aportar más claridad la detección ultrasensible de niveles de toxina ya cuantificada, y también si el CT en la PCR, igual que pasaba en el COVID, nos puede ayudar a clasificar estos pacientes. Bien, gracias. Me he centrado más en las técnicas que habitualmente se utilizan en laboratorios más que en la ultrasensible, pero bueno, va a ser aplicable a la ultrasensible lo que comenta ahora mismo. Preguntaremos luego en las preguntas. Bien, mirad, aquí es una distribución imaginaria de todas las muestras positivas de una población, ¿vale? Ordenadas de mayor cantidad de toxina a menor cantidad de toxina, ¿de acuerdo? Entonces, si pusiéramos a qué grupo de muestras detecta el enzimoinmunoensayo que detecta las toxinas, sería la primera mitad con mayor concentración de toxinas. Si pusiéramos, añadiésemos la amplificación molecular en aquellas muestras con detección de toxina negativa, detectaría hasta un 90% de esas muestras. Y por último, tenemos ese 10% último que hemos comentado, que sería el cultivo toxigénico, ¿de acuerdo? 3 grupitos bien claritos y bien relacionados con la concentración de toxina, ¿vale? Que, como podéis imaginar, está totalmente relacionada con la probabilidad de que esa enfermedad sea, de que ese cuadro sea realmente una infección y no una colonización, y además dentro de las infecciones que sea más grave o menos grave. Pues bien. Perdón, esto es para atrás. Oh, no me deja. Bueno, da igual. Bueno, pues simplemente comentaros un concepto que me gustaría que quedase clarísimo, ¿vale? ¿Sí? Vale.
El concepto de toxina libre. Muchos de vosotros habréis oído el concepto de esta muestra tiene toxina libre o no tiene toxina libre. Es un concepto que se empezó a utilizar hace ya bastantes años y que se señalaba aquellas muestras que tenían la detección de toxina positiva, ¿de acuerdo? Detección de toxina positiva, denomino que esas muestras tienen toxina libre. Y detección de toxina negativa, esas muestras no tienen toxina libre. El 50% que os he puesto al principio tiene toxina libre, el resto no. Bien, eso no es verdad. Eso no es verdad. Todas las muestras que salen positivas por cualquier técnica tienen toxina libre en las heces. La cuestión es que cuando se aplican técnicas más sensibles, como la amplificación molecular del cultivo, pues hay menos cantidad de toxina, ¿vale? Esa falsa idea dio lugar a pensar que solo aquellas muestras que tenían la toxina positiva daban lugar a infección y el resto no, ¿de acuerdo? Eso no es verdad. Siempre insisto en esto y quiero que lo tengáis en cuenta. Es problema de sensibilidad. Las encimoensayos tienen poca sensibilidad y a un momento que dejan de detectarlo. Pero sí que es verdad que a mayor cantidad de toxina, mayor gravedad, y estas técnicas de alguna manera te pueden indicar la mayor o menor gravedad de la infección. Son técnicas que son indirectas y que no son suficientemente potentes, eso sí, para poder con esto sentenciar si un paciente va a ser más grave o menos grave. Hay que aplicar otro tipo de variables, pero sí que es una variable más para ver esta gravedad de la infección. Y yo creo que ya con esto hemos acabado. Bueno, el dolor CT, ya sabéis que los ciclos de amplificación son indirectamente proporcionales a la cantidad de C difícil que hay en la muestra de heces. Por lo tanto, a menor número de ciclos, mayor cantidad de C difícil y, por lo tanto, mayor cantidad de toxinas. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que lo previo. Está relacionado el número de ciclos con la gravedad de la infección, como se puede ver en este estudio de Elena Arrigadas, en la que por debajo de 23,5 ciclos se veía que había mucha mayor probabilidad de que el paciente tuviera una mala evolución, ¿vale? Mayor gravedad, recurrencias o fallo terapéutico. ¿De acuerdo? Y con esto yo creo que ya hemos acabado. Pues ahora damos la palabra a Mercedes Marín. Mercedes Marín es adjunto de microbiología, microbiólogo de muchísimos años en el Hospital Gregorio Marañón, pero yo la definiría como el ángel de la guarda de la microbiología. Cuando hay un diagnóstico difícil o torcido, una nueva técnica que hay que implementar o una nueva PCR que hay que montar, pues se recurre a Mercedes. Y además tiene una virtud que es extraordinaria. No solo lo hace bien, sino que lo hace deprisa y lo comunica rápidamente. De manera que esa voluntad de servicio no tiene precio. Y dicho eso, eso te condiciona a responder en un tiempo récord. Bueno, gracias las por preguntas. Lo que estás diciendo. Voy a ir empezando porque ya sabéis que hablo mucho. Emilio, te voy a cortar. La primera de ellas, Mercedes, es clarifícanos un poco este asunto. Seguimos con la hipertoxigenicidad. ¿Qué implica una cepa hipertoxigénica? ¿Cuál es la incidencia de eso en España y en el mundo? ¿Esas cifras han cambiado? Ahí hay un lío. Gracias por la exagerada presentación y por la multipregunta. O sea, que no me apliquéis la rigurosidad esa porque las primeras van a ir más largas y me voy a pasar en 5 minutos, soy consciente, pero las últimas creo que voy a recortar. Bueno, el término hipertoxigénico viene del brote de 0,27 de Estados Unidos que comenzó a principios de los 2000, en los que vieron la extensión muy grande de unas cepas que causaban más gravedad, se extendían más, etcétera. Por eso las llamaron hipervirulentas. Cuando estudiaron esas cepas, vieron con respecto al mismo ribotipo, el mismo genotipo, en Clostridium ya sabéis que hablamos de ribotipos, cuando estudiaron ribotipos iguales ancestrales, vieron que tenían ese tipo de características, pero también que las antiguas tenían una alteración en el gen regulador de las toxinas, que ahora veremos molecularmente, y que pensaron que podrían ser más hiperproductoras de toxina. Con lo cual se mezcló esa detección molecular de hipertoxigenicidad teórica con
con la hipervirulencia. Y por eso os pongo el igual hipertoxigénicas, hipervirulentas. Si leéis la literatura hay un cacao ahí maravillado que yo no sabría qué decir que es una cosa y que es otra, y que lo vamos a intentar aclarar. Veis ahí en la parte derecha un artículo en el que pone que si hay hipervirulencia o es un poco de bombo. Ese artículo, que creo que es del 2013, no veo muy bien desde aquí, lo que hace es desmontar un poco este concepto, porque tal y como se ha demostrado en este estudio que hay en la izquierda del CDC de 2016-2017, en el que fue estudio clínico y estudio de tipado molecular, no sé si puedo señalar de alguna manera, si llego, sí, aquí. Pues veis que las cepas hipertoxigénicas que llamamos, que son el famoso 0,27 y sus primos, que luego los vamos a ver, ¿vale? Pues aquí veis que tiene más mortalidad, ¿vale? Como lo hicieran. Pero, sin embargo, el 0,01, que no es un hipertoxigénico considerado así, pues tiene una mortalidad parecida. Curso complicado de la infección. Aquí están los hipervirulentos. Pues aquí el 002 es parecido y no tiene ese concepto de hipervirulento que viene de una cosa molecular, como veremos. Y en los casos recurrentes, pues aquí está el 0,27, el 0,78, que lo consideran hipervirulento, y luego, si queréis, hablamos de ello ya en las discusiones, por no enrollarnos, y el 176, que también sería hipervirulento. Pero el 0,20 aquí también es malillo. Con lo cual, se ha propuesto decir cepas epidémicas, porque no solo es el 0,27 y sus primos los que tienen esta mutación y que podrían ser hipertoxigénicos, que eso no se ha demostrado científicamente todavía, sino que hay otros, como veremos, el 106, el 207, etc. Este es el locus de patogenicidad donde están los genes de las toxinas. Está el gen de la toxina A y el gen de la toxina B. Y tienen un represor, que es este TCDC, ¿vale? Pues ese gen represor, si está alterado, como en el 0,27, que hay aquí una mutación que veréis muy mal, pero creerme, porque yo siempre digo la verdad, hay una delección en la posición 117, recordarla porque es la que detecta el gene SPER para llamarlas hipervirulentas, que tienen este tipo de cepas. Eso genera un codón de parada en la síntesis de la proteína teórico, y por eso creyeron que el represor está mutado, no reprime. Entonces se produce mucha toxina, y de ahí viene el término hipertoxigénico, ¿vale? Que podrá ser verdad o no, pero esto viene de un artefacto molecular que después científicamente se ha demostrado en unas cepas sí y en otras no, incluso del mismo ribotipo, ¿vale? Con lo cual, lo de hipertoxigénico a lo mejor tenemos que irlo abandonando. Además, tienen también otras delecciones que hacen que este represor esté estropeado. Tanto el 0,27 como el famoso 0,78, que se llaman hipervirulentos, tienen esta estructura alterada del gen represor. Y quería hablaros un poco más de molecular, por si leéis algo. Se ha visto por secuenciación, no la masiva, sino la antigua, que hay 5 linajes, ¿vale? El linaje más frecuente siempre ha sido este, que no se considera hipertoxigénico porque no tiene esa alteración en el gen represor. El hipertoxigénico es el linaje 2. Y ese linaje 2, que coincide también que tiene toxina binaria, aunque su función, aunque no la informe el gene SPER, no la conocemos bien, simplemente es que la tienen estas cepas, aunque no se conoce muy bien su función, incluye todos estos ribotipos. Esos son los primos del 0,27 que os digo, ¿vale? El 0,27... el 0,19, el 176, el 181. Con lo cual no nos tenemos que asustar solo por el famoso 0,27, sino que hay otros que podrían ser igual de hipertoxigénicos, porque estructuralmente, hasta que no diga la secuenciación masiva lo contrario, son parecidos. Bueno, incidencia, no os puedo dar datos de incidencia porque no se hacen nunca ni por 10.000 estancias, episodios, se hacen por porcentaje de cepas tipadas. No todo el mundo tipa, hemos visto que no todo el mundo cultiva, por lo tanto os voy a hablar de alguna incidencia vamos a dar, pero en general de porcentajes de cepas, frecuentes o poco frecuentes. Pues en Estados Unidos y en Europa está bajando bastante, ahora iremos viendo, y sin embargo están subiendo los primos, el 0,27 baja, mientras que sus primos están subiendo y están empezando a producir brotes. Tanto el 176 y el 181 en Europa, en Japón está el 0,19 y en Australia el 244. Esos son los primos, que os suenen por si leéis algún paper. Y esta es un poco la distribución mundial, que claro, es muy difícil saberla porque no hay estudios
pues como os he dicho, sí de incidencia, pero esto es sobre las 1.500 cepas que se recogieron en los estudios Modify 1 y Modify 2 de, yo creo que era el Beldo o algo así, que se estaban ensayando y se mandaban las cepas, pues se hicieron un poco las prevalencias de cepas. Entonces, se vio que en Estados Unidos el 0,27 baja, que sube el 106, aunque sigue presente. En Sudamérica no hay casi 0,27. En Europa ha bajado bastante. En Inglaterra, en Alemania, y se está yendo a los países del este. Y en Grecia predomina el 181 con grandes brotes que nos ha llegado a nosotros y ahora lo veréis. Y luego en Asia, en África hay muy poquitos datos, tampoco podemos hablar mucho. Y en Asia no existe casi 0,27, pero sí hay otros, ¿vale? O sea que cada país un poco tiene los suyos y en cada país hay brotes de estas hipervirulentas o no. Con lo cual el concepto es que debemos buscar un poco todas y todas pueden llegar a ser malas, ¿vale? En Europa lo que hemos dicho. Fijaros que esto rojo, no se ven muy bien los colores, pero todo lo que es así como rojo o marrón son el 0,27 y sus primos. Están ahora mismo en la República Checa, Polonia, y en Grecia un gran brote de 181, ¿vale? Bueno, ya lo nuestro. Pues bueno, lo nuestro, normalmente no hay tipados de un corte de prevalencia de tipado. Entonces, nosotros tipamos y no hay laboratorio de referencia de tipar. Entonces, bueno, pues cada uno manda lo que quiere o lo que puede o en un estudio. En general, lo que se estudia son las cepas que el GeneSpert dice presuntivo hipertoxigénico, presuntivo 0,27. Os las mando a ver si tengo un 0,27 y me voy a agobiar, ¿no? Bueno, eso es lo que se suele tipar, son tipados de conveniencia. Sí que en 2022 el ECDC promovió un estudio de las cepas de toda Europa porque quieren poner a punto los métodos de, luego voy a cortar, los métodos de secuenciación masiva, y entonces nos pidieron cepas a varios hospitales españoles, coordinamos nosotros y recogimos 178 cepas. Y os enseño el corte de nuestro país. Nuestro ribotipo mayoritario es el 106, ¿vale? Está también el 0,14 y el 207. Y de las hipertoxigénicas solo apareció uno en el Puerta de Hierro, que fue un 0,27 y un 181 en nuestro hospital. Es decir, podríamos decir que tenemos una prevalencia bajita con esto. Lo que sí que os puedo dar datos de incidencia que me ha dejado Luis, porque él, como tiene el seguimiento total, tiene la población, tiene todo, podemos dar, por ejemplo, en el Gregorio Marañón, los datos de densidad de incidencia, ¿vale? Y como veis, en lo que está señalado con el cuadro verde, tuvimos un brote en el año 2017 y teníamos un 0,55 de este tipo de cepas, ¿vale? Que la mayoría de ellas eran 0,27, en ese momento no teníamos 181 y sí que nos ha ido bajando hasta el 2023 con 0,23. No sé cómo le sale la densidad de incidencia, episodios por cada 10.000 estancias, ¿no? Vale, que esto no es mi negociado. Sin embargo, si veis en 2023 no tenemos ningún 0,27 en la columna de al lado, 0,0, y sí que tenemos un 0,23 de densidad de incidencia de 181. Por lo tanto, a lo mejor los primos están viniendo para acá. Sí, venga, vamos. ¿Cómo las detectamos? Pues las detectamos fundamentalmente, no hay ningún método nada más que el GeneSpert, que nos va a dar nuestro presuntive, que está medianamente extendido, a mí no me pagan, porque ellos detectan la delección por ahora, del 117, ¿vale? Y detectan la toxina B y la binaria, pero sabemos que ese patrón lo tienen otros muchos ribotipos. Por lo tanto, vemos una presencia presuntiva y ya tenemos que cultivar o el hospital que lo hace o en el centro donde se manda. En España no hay ningún centro de referencia, por lo tanto, no tenemos mucha idea de esos positivos que son. A nosotros sí que nos mandan algunos, estos son ribotipo capilar, que sigue siendo muy útil, y estos son los 0,27 y estos son los 181. ¿Ves? Una diferencia de 2 picos. Parece ser que uno podría ser una evolución de otro. Entonces, ¿cómo las detectamos? Pues las detectamos presuntivamente con GeneSpert, lo cultivamos y tenemos que hacer ribotipo y secuenciación del TCDC. ¿Vale? Aquí os quería mostrar, son árboles de, que son muy bonitos, pero bueno, son árboles de tipado de la cepa 181 que hemos recibido.
Los presuntivos que estamos recibiendo en el Marañón, que normalmente no lo manda quien tiene un Ginsberg positivo, muchos son de Puerta de Hierro, otros son nuestros, pues han producido un gran brote. Estas cepas empezaron en 2017, aquí tenéis los años, cada bola más pequeña es un aislado y las bolas gordas son muchos aislados iguales. Pues hay un gran brote que empezó en el 2017 en el Hospital de Guadalajara, siguió a Alcalá de Henares, entró en el Marañón, se compartió con Puerta de Hierro, afectó a la Cruz Roja y la más reciente es un brote de una cepa un poco diferente del Hospital de la Defensa. Este también sería un hipertoxigénico, sería un hipervirulento, sería una cepa posiblemente epidémica, pero los pacientes suelen ser de la comunidad. Fundamentalmente su origen son las residencias de ancianos, que eso es una pregunta que quería hacer luego yo con respecto a esto. ¿Qué ocurre en las residencias de ancianos? ¿Vale? No son muy graves, lo que sí hay muchos episodios, pero no tienen una elevada ni gravedad ni mortalidad. Y finalmente, lo de tipar está muy bien, pero lo pueden hacer pocos centros. Pues hay grupos, entre ellos el nuestro, que están tratando de diferenciar ribotipos o tipos toxigénicos o más graves o menos graves mediante Malditov y Machine Learning. Si tenéis alguna pregunta, están mis compañeros los que han desarrollado estos modelos, porque yo de esto no entiendo nada. De hecho, aparte de este es un paper que han hecho en otro servicio, pero yo voy a hablar de nuestro libro. Entonces, hemos puesto 275 cepas perfectamente caracterizadas, se han usado 73 para la validación de muchos ribotipos, entre ellos considerados hipertoxigénicos o no y epidémicos o no. Y estos diagramas que dicen ellos, que son los que saben que los diferencia, pues los diferencia. Y ahí tenéis los valores de validez, con unas buenas sensibilidades, especificidades, valores predictivos y negativos. Y esto sí que me parece importante, porque es algo que tenemos un poco todos, aparte de que creemos un centro de referencia. Aquí sí que podemos actuar más fácilmente y no teniendo a alguien que supertipe, que además con los hospitales como los tenemos de sobrecargados, pues posiblemente es difícil. ¡Ay! Ya las contestado en parte, pero ¿qué papel crees tú que tiene la secretaría? Esto ya va para poco. Sobre todo en el día a día. Vale. Y cómo informa. Vale. Va para poco no porque no tenga importancia, sino porque es poco. Bueno, el ribotipo es laborioso, solo se hace en ciertos centros y es una técnica que solo sirve para tipar Clostridium, porque las otras bacterias se tipan de otra manera, ¿vale? Pero sí que se ha dicho que, bueno, que el ribotipo junto con el subtipado por otra técnica, MLVA, esa que pone las bolas tan bonitas, pues sí que puede ser parecido a la secuenciación masiva. Entonces, no tendríamos grandes problemas para tipar Clostridium con las herramientas que tenemos ahora si pudieran ser democráticas. ¿Qué va a aportar la secuenciación masiva? Bueno, de hecho está haciendo lo que os he dicho, el ECDC, un esfuerzo para democratizar los algoritmos, los métodos de secuenciación masiva para que los usemos todos. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID no todo el mundo tiene un ribotipador, pero sí todo el mundo tiene un secuenciador de genoma completo, ¿vale? Con lo cual, si sacamos unos protocolos en los que todos hablemos el mismo idioma y lo hagamos por los mismos métodos, o sea, no vale para tipar grandes poblaciones que cada hospital o cada centro lo haga con su esquema. Tenemos que usar todos el mismo lenguaje y el mismo esquema. Y empezaremos a hablar de VSG tipo y tendremos que hablar todos el mismo idioma, ¿no? Entonces, yo creo que va a aportar mucho y no solo va a ser el tipado. Estudia todo el genoma, la secuenciación de genoma completo, como su nombre indica. Por lo tanto, nos va a permitir hacer estudios evolutivos, estudios de filogenia que nos permitan conocer mejor las cepas. Mecanismos de virulencia más allá de ese PALOC y de esas toxinas que creemos que son la causa de la maldad y a lo mejor no lo son, porque es lo que pudimos estudiar en el pasado. Los plásmidos de Clostri, que yo no oigo nada de esto, pero a lo mejor hay alguno. Los transposones, los fagos. ¿Tiene clostrifagos? ¿Qué le pone? ¿Qué no le pone? El PALOC parece producir ahí. ¿Podremos tratar el Clostridium con fagos? Pues mira, no lo sé. El PALOC en su extensión, porque a lo mejor la que cambia es la toxina B, no el TCDC, ¿vale? Tipados más precisos para seguir muy bien los brotes, aunque no sea en el momento. Mecanismos de resistencia. Dicen que está subiendo la resistencia al abanco, no lo tengo claro, y algún plásmido ha aparecido para el metro. Bueno, las quinolonas y eso sí, porque lo seleccionan. Tecnología ampliamente distribuida. Lo en contra, pues yo creo que esto va a evolucionar. Que tenemos que poder compartir datos y, por lo tanto, hacer unos esquemas que nos mande el ECDC o quien sea para hacerlos todos igual. Hoy día el tiempo de respuesta y el precio es muy caro.
No se pueden extrapolar los ribotipos que es nuestro lenguaje y tendremos que aprender a traducir esos datos y el personal y la especialización. Y yo creo que esto ya. La siguiente. Muy bien, la siguiente es la información. Todo esto, tú que eres una experta en transmisión rápida de lo que ocurre con las técnicas que realizas, ¿cómo crees que se debe informar todo esto? ¿Y para qué puede valer en el día a día? Tú que eres gallego, yo debería decir, ¿y tú qué opinas? Que tú eres el clínico, ¿no? Pero yo, como soy de Madrid, tendré que intentar contestar, aunque es mi opinión personal que no he podido ver en ningún sitio. ¿Cómo? Pues mediante un informe verbal de explicación de los datos claritos en una reunión multidisciplinar cuando se empiecen a introducir, tendremos que hablar todos juntos de qué significan estos datos, de si vemos muchas diferencias que son reales o no. Un informe a salud pública, por supuesto, en caso de brotes o de cepas que se transmitan entre hospitales. Yo creo que todo lo que haga la masiva o cualquier sistema de tipado hay que registrarlo en el sistema informático, que quede ahí para el futuro, con un lenguaje que decidamos, porque puede volver a ingresar el paciente, podemos ver esas cepas o no. Lenguaje sencillo y claro. Debe figurar qué tipo de cepa es, el secuenciotipo tal, que luego veremos si es el malo, los subtipos, y las características que tengan. Consideramos que esta cepa es hipertoxigénica. Le hemos visto 8 mutaciones, no lo sé, porque no sé lo que vamos a ver. ¿Cuándo? Esto es lo que más me importa. Siempre que el paciente se beneficie de ello, siempre que la ecología se beneficie de ello, siempre que la salud pública se beneficie de ello o siempre que detectemos una cepa que sabemos que en otro sitio es muy mala, ¿vale? En pacientes con recurrencias, por todo lo que habéis dicho antes, hay que saber bien quién tiene recurrencias y reinfecciones. Y sobre todo en pacientes, bueno, sobre todo no, y también en pacientes que participan en ensayos clínicos, porque muchos fármacos antirrecurrencia se han ensayado sin saber qué cepas. Y ahora cuando hablaba Javier, claro, es que todos esos estudios, nadie dice si también la cepa tiene algo que decir además de los factores del paciente. Entonces, bueno, estas son mis opiniones y si queréis las comentamos y ya acabo aquí. Y gracias. Pues gracias. Pues si venís a la mesa los dos, podemos empezar los 20 minutillos que tenemos de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Patricia, vamos a compartir los resultados de las preguntas, si queréis, de la mesa correspondiente a la 2, por si queréis que lo dejamos detrás. Vale. Bueno, pues yo es que desde aquí no las veo muy bien. Si quieres me acerco, o las lees tú, Luis. Hazme el favor. Es que se ha pasado una encuesta a todos los participantes y han votado un poquito. Luis, pues si quieres contarnos la pregunta un poco. es, Carmen, enuncio una pregunta, ¿verdad? Carmen es una paciente de 85 años con diagnóstico de ictus de repetición, habiendo precisado ingreso hospitalario y tratamiento con ceftriaxona en la última ocasión. Una semana después de finalizar el tratamiento antibiótico, presentó un primer episodio de diarrea por C difícil tratado con vancomicina. A las 9 semanas de finalizar el tratamiento con vancomicina, Carmen vuelve a presentar diarrea, 6 deposiciones al día, durante los últimos 4 días. Su médico le solicita un test rápido de C difícil con resultado positivo para detección de GDH, pero negativo para detección de toxinas A y B. ¿Cómo interpretaría estos resultados? Y es lo que veis ahí. El 84% ha comentado que solicitaría PCR para confirmar o descartar la presencia de genes productores de la toxina A y B. El 11% ha dicho como una recurrencia de la diarrea por cuestión difícil, primera recurrencia, sin solicitar nada más. El 5% ha dicho como una colonización por C difícil y ya está, la C no la ha respondido nadie. ¿Qué opinas? O sea, es a las 9 semanas, no es a las 8. ¿Y qué opinas de esos resultados de microbiología? Bueno, pues yo opino como la mayoría de la gente, ¿vale? Que es detección detección negativa, pero GDH positiva, y por lo tanto deberíamos buscar ese 40% que os he comentado, que se detecta mediante técnicas de amplificación molecular. Eso no significa que vaya a tenerlo, pero claro, si es un nuevo episodio, una recurrencia, lo más normal es que así sea, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estoy de acuerdo con la mayoría, con ese 84%. Perfecto. Pues tenemos más preguntas. Chicas, ¿hay más preguntas o no? Ah, no, yo decía de estas de aquí, no, ¿no? Vale, vale. Perfecto, pues la sala. Sí.
bien, le va muy bien. Venga, sí. Bueno, la primera pregunta, pues creo que es las guías, no sé si son las americanas o las europeas, que ya plantean esto, que realmente en estos pacientes que toman esto, lo más normal que lo que tienen es una única o varias deposiciones líquidas que son que se producen como consecuencia de haberlas tomado, con lo cual estas habría que descartarlas para incrementar el número de infecciones reales que estamos diagnosticando. En cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, no. Prospectivamente no hay que hacer en el día a día antibiograma de aislado de cuestión difícil, pero sí que es verdad que cada cierto tiempo además lo recomiendan las guías, es recomendable hacer estudios con un número limitado de aislados para ver si realmente está aumentando o no está aumentando la resistencia. No tanto por el tema de la eficacia de los tratamientos, sabemos que la vancomicina alcanza, no recuerdo ahora, pero creo que eran 1000 microgramos, mililitros en el colon, con lo cual nos da igual que vaya a tener 100 o 200 de microgramos mililitros la cepa, tenía que tener muchísimo para ser resistente. Antes con metronidazol sí que tenía sentido, porque ya sabemos que metronidazol alcanza nivel de concentraciones mucho más bajas, de 0,5, 1, y ahí sí que tiene sentido. Pero con vancomicina y fidaxomicina esas concentraciones son tan altas que realmente no tiene demasiado sentido. Pero sí que tiene sentido, por ejemplo, que tengamos cepas resistentes a tratamientos que son habituales en los hospitales. Si ahora esas cepas son sensibles y das ese tratamiento, tendrán menos probabilidad de desarrollarse diarrea, porque va a morir el Clostridium junto con el resto de los microorganismos, ¿no?, que si se hacen resistentes, ¿vale? Entonces, siempre y cuando, claro, lleguen al colon esos antibióticos. Entonces, sí que en ese sentido es importante tener un control de las resistencias para ver si algo está variando. Pero eso es algo puntual. ¿Quieres dar algún dato del último estudio, del último corte que habéis hecho, que hemos hecho en el hospital? Nosotros hemos hecho un corte de los 3 primeros meses de este año, en el que hemos analizado todos los episodios significativos y primarios de C. difficile y le hemos hecho sensibilidad. Fueron 90 casos y creo que pudimos tener 89 cepas, me parece que teníamos, y le hicimos sensibilidad y bueno, salieron sensibles a metronidazol, a vancomicina, y con bajita resistencia al linezolid y creo que recordar digeciclina, creo que también la tenía, y a quinolonas la resistencia fue bastante alta, de un 40%. Esa resistencia a quinolonas, por cierto, suele estar relacionada a ribotipos, ¿vale? El ribotipo 001, del cual ha hablado Mercedes, que es muy malo en muchos aspectos, y también en este suele ser resistente a las quinolonas o con mayor resistencia de lo normal, y sobre todo las cepas hipervirulentas. Habitualmente son resistentes a quinolonas y muchas de ellas son resistentes a rifampicina, ¿vale? Y está aumentando, parece ser, la resistencia al linezolid, que tuvimos nosotros alguna cepa y también están apareciendo. En cuanto a nuestros datos, el estudio que hicimos ya hace 7-8 años, tenemos una resistencia igual o mayor que ahora. A nosotros no nos ha aumentado, pero bueno, luego ya en cada sitio es distinto. ¿Por qué no habláis de sensibilidad? ¿Por qué no se hace resistencia a Fidaxo? Es decir, yo no veo estudios, se discute si hay resistencia a banco, si hay resistencia a metronidazol. ¿Qué tiene la Fidaxo que no la hace candidata a un estudio de sensibilidad? Bueno, lo primero de ellos es el tema de la concentración. El tema del mecanismo de resistencia, la verdad que no, yo ahora mismo no te sabría responder, ¿no? Yo confieso, sí que hay estudios de Fidaxo. Es que he visto en los últimos días, por primera vez, un estudio que hablaba. Bueno, luego hay otro punto. Un porcentaje, no sé ni cómo se mide, ni por luego qué. Hay otro punto que también ¿Hay test de Fidaxo? es importante. ¿Podemos medir? El resto de los antibióticos puedes hacer la sensibilidad utilizando un test, una tirita de test que, bueno, que sois de laboratorio y muchos de infecciosas sabéis lo que es una tirita que es sencillísima de poner, pero por ahora no hay tiras de test de fidaxomicina y por lo tanto hay que hacerlo con dilución en agar, que muchos de vosotros no sabéis ni lo que es, ¿verdad? Es una cosa súper manual, complicada, Elena sí que sabe. Y entonces es muy difícil de hacer. Por eso es por lo que, entre otras causas, por lo que no hay muchos estudios. Pero es verdad que en los estudios que yo he leído, realmente tienen, yo quiero recordar que la MIC50 está en torno a 0,5, no sé si Eloy lo sabrá mejor, pero bueno, 0,5, 0,25, cuando alcanza concentraciones, no sé si son de 1000 o 2000, altísimas, ¿vale? Pero bueno, el problema principal es el tema de la tecnología,
no hay ETESA. ¿Más preguntas en la sala? Yo quería comentarte, Luis, que no has incluido dentro de las indicaciones de hacer un test de difícil los pacientes con una leucocitosis muy llamativa, ¿no? Nosotros en esos pacientes solemos siempre tener la sospecha. Hubo un estudio ya clásico que llamó la atención de eso, ¿no? Te encuentras un paciente casi con una reacción leucemoide, una proporción altísima, lo que tenían era un Clostridium difficile, ¿no? Y luego lo de la toxina esta ultrasensible, esto que salió cuantitativo en el CID, a mí me levantó muchas esperanzas. ¿Eso qué te parece y qué es complicado de hacer? En cuanto a lo de la leucocitosis, es más bien una pregunta para un clínico, sí. Pero vamos, si no se acompaña, si no se acompaña de otra sintomatología, pues ya es más complicado que uno pueda sospechar, ¿no? Sí. Pero bueno, entiendo que muchas veces eso va acompañada por una inflamación, una colectividad. Exactamente. Y en cuanto al tema de la toxina ultrasensible, yo no tengo ninguna experiencia con ella. Sabemos que son técnicas más complicadas, más caras por tanto, y que tienen mayor capacidad de detectar aquella toxina que dicen que no es libre, ¿vale? Que solo es detectada por la PCR con estas técnicas convencionales, pues hay una parte de ese 40% que llega a detectar estas técnicas ultrasensibles. Teniendo estos algoritmos diagnósticos, tampoco le encuentro ninguna ventaja con respecto a lo que tenemos. Pero es que yo creo que no es para hacer el diagnóstico, es para ayudarnos a predecir, ¿no? Que cuantificar, ¿no? No es gravedad, exacto. Seguramente, no sé si hay estudios al respecto, pero si pusiéramos en un eje, en el eje de las X, el ultrasensible, y en el eje de las Y's, los ciclos de amplificación, habría una correlación absoluta entre ambos dos, porque hay bastante relación entre el número de genes que encuentras en las heces y el número de toxinas que te encuentras en las heces. Es verdad que hay algunas cepas que producen más, otras que menos, pero en general hay esa correlación. Ya te digo que yo experiencia tengo cero, pero entiendo que eso sería también un dato más como los que tenemos con los ciclos de amplificación, que ayudaría, por ejemplo, a hacer algún tipo de score para recurrencias. Por ejemplo, el score que desarrolló Javier, pues lo hacía con el tema de detección de toxinas, ¿no? Sí o no. Había una correlación. Pues igual que eso, un punto de corte con estas ultrasensibles seguramente aportaría algo parecido. ¿Qué opinas, Javier, tú de este tema? ¿Podéis darle un micrófono? De hecho, soy escéptico como el propio score porque creo que ya ha perdido vigencia, porque uno de los puntos de nuestro score era tener un episodio previo. Es que hoy tú lo que quieres es desde el primer episodio ver a quién le das fidaxomicina o rituximab, ¿no? Entonces, no creo que esto sea suficiente. O sea, ¿tengo toxina o no tengo toxina? Como digo, lo que tengo que mirar es si el paciente, una eventual recurrencia va a tener mucha repercusión, y eso casi toda la población con mucha comorbilidad y mayor, y es el criterio fundamental que nosotros estamos siguiendo para dar estos tratamientos. No es tanto toxina, PCR y tal, como qué le va a pasar a este paciente si tiene una recurrencia. No sé si, como ya tengo el micrófono, claro, quería hacerle una pregunta a Luis. Me ha llamado mucho la atención la cifra que has dado de pacientes que finalmente tienen un cultivo positivo y tienen GDH negativa. Es decir, pensar que me pierdo un 10-12% de los pacientes, porque no es la sensación que yo tengo. O sea, nosotros tenemos un equipo por el cual Micro nos comunica a todos los positivos. Entonces, este fenotipo, digamos, de todo negativo, cultivo positivo, no tengo los números, no hay gente aquí del laboratorio de mi hospital, pero yo creo que en nuestras manos estaríamos en 2-3%. Y además, cuando yo voy a ver estos casos... ¿Cultiváis todos? Sí. Bueno, no, perdón, claro, cultiva solo los... Claro. A lo mejor se cultivan solo los GDHs. Claro, no, es que lo que te iba a preguntar era... Sí, pero los que veo con cultivo positivo y que son toxina negativo, PCR negativo, estos pacientes prácticamente nunca tienen indicación de tratar. Que vosotros serán el 40%. 40% y 60%. O sea, que ya te quitas bastantes. La pregunta es si el utilizar, en vez de GDH y luego toxina, hacer GDH y toxina a la vez, junto en el mismo kit, porque claro, si la GDH es negativa ya no haces toxina. Pero si haces GDH y toxina a la vez, podrías a lo mejor captar pacientes GDH negativos, toxina positivo, que luego... Es muy raro. Es raro, ¿no? Que no imposible, es muy raro encontrarte una GDH negativa con toxina positiva. Vale. Y de esos,
eso se saqué el dato en su día, creo que era 1 de cada 200. Teníamos ese. Y de ese 1 de cada 200, creo que el 50-60% correspondía a un resultado, a un falso positivo de la toxina. Realmente era algo que hacía que tal. ¿Y qué explicación tiene? ¿Puede ser problemas derivados de la muestra, de que la muestra llegue tarde o de la calidad de la muestra, o es de la cepa? Bueno, yo en su día con esto, cuando hace 1000 años, cuando no había, bueno, el GDH existía pero no se utilizaba en Estados Unidos y tal y cual, pero aquí lo que utilizamos era una inmunocromatografía frente a la toxina, creo que recordar, B, solo hacíamos eso. Entonces a mí me extrañaba que de vez en cuando encontrásemos, como siempre hacíamos el cultivo y lo teníamos como control, pues teníamos ese 1 de cada 200 que nos aparecía, que luego el cultivo era negativo. Y decía, ¿y esto qué le pasará tal y cual? Y indagando, recuerdo que hallé creo que era un lactobacillus, que era capaz de producir esa tal. Pero claro, fue en unas muestras que cultivé, analicé, hice las pruebas sobre las colonias, fui aislando y vi al final eso, que seguro que hay 1000 causas más, pero la única causa que yo he visto que da lugar a eso es el lactobacillus, que da un falso positivo en la... Claro, no sé si habrá alguna... Pero vamos, que es muy poco, es muy raro que ocurra. Alguna vez lo encontramos, fíjate, en los 0,27. Cuando tuvimos el brote, como tuvimos 200 casos, pues había alguna de estas que salía la GDH negativa y la toxina positiva. Porque, claro, como por lo menos este bichito, era muy malo. O sea, la verdad que era bastante agresivo. Yo creo que producía bastante toxina, pues cuando había baja cantidad en la muestra de heces, como producía mucha toxina, pues en esa situación podía darte negativo la GDH, que es digamos que una cuantificación de la bacteria, y positiva la toxina, que es lo que libera a las heces. Pero es muy poco frecuente. Yo no sé si alguien tiene experiencia acerca de eso, pero vamos, nosotros es muy raro, muy raro. A colación de un comentario antes de Emilio, sobre si es ético o no realizar alguna determinación en una prueba no solicitada, y quería preguntar a la mesa su opinión. Yo, en mi opinión, si el enfermo tiene diarrea y en el laboratorio se reciben unas heces diarreicas, y como facultativo especialista en técnica diagnóstica de diarrea, yo veo cero problema o muy justificable. De hecho, hemos hecho esto que no está solicitado porque tiene un beneficio claro para el paciente, el diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico. Veo más problema en las colonizaciones. Es decir, yo veo un posible daño al paciente en el sentido de si la interpretación del clínico de un enfermo que se le pide un exudado rectal por otro motivo y alguien decide, pues vamos a ver si tiene Clostridium. Con el exudado rectal no lo hacemos a peticiones heces diarreicas. O en otro. No, pero quiero decir que no veo problema, salvo que se hiciese búsqueda de una colonización. Un enfermo colonizado mal interpretado por el clínico puede dar lugar a tratamientos, a no darle alta al enfermo, a que se resistan en la residencia de ancianos para cogerlo, y ahí sí que podría haber, según mi opinión, algún daño al paciente. En cuanto a la existencia de heces diarreicas, no le veo problema. Y no sé si qué opinión tiene la mesa al respecto. Un asunto con eso que le hemos dado muchas vueltas es, primero, esto que hacemos en España de poderle hacer un test a un señor que no se lo han pedido en sistemas que dependen mucho de la economía, es decir, en que alguien paga el test, Estados Unidos, ya primero se hace imposible. O sea, tú no puedes hacer algo que no te han pedido. Cuando le hemos preguntado esto que yo creo que los médicos tenemos todos claro y los sanitarios, hacer un test a un señor que tiene una diarrea que no se lo han pedido y detectarle un difícil es claramente un beneficio. Yo creo que a nosotros éticamente no nos plantea ninguna duda, pero cuando viene el señor con la ley te dice eso, si alguien te denuncia te cruje. Y por tanto tendría que haber en la historia no tanto un consentimiento firmado y de papel, pero por lo menos que su médico escribiese que consiente. Y si no está escrito en la historia y te quieren pillar por ahí, estáis haciendo... Yo le ponía algunos ejemplos de lo que hemos hecho en todos, yo creo en todos los servicios, de tener rutinas para pillar cosas que... quiero decir, un lavado broncoalveolar de un VIH, no le han pedido ningún experto en ética que tú conoces bien y que todos respetamos. Quiero decir, me dijo, mira, si estamos todos de acuerdo que no tiene ningún sentido, los que hacen estas leyes tendrán que arreglarlo, pero hoy por hoy... Pero ¿ya? una señora va al radiólogo, le hace la
Sí, te han pedido una exploración radiológica. Sí. Bueno, y a nosotros una exploración microbiológica. Ya, que sí. Sí. Tiene en sus manos el diagnóstico delegado de los que... Tiene en sus manos el diagnóstico delegado de los clínicos que le piden la prueba. No hay ninguna duda, ninguna entre ninguno de nosotros. Pero cuando esto, y lo hemos planteado seriamente a expertos en ética, nos han dicho tener ojo. Es decir, ejemplo clásico, paciente HIV positivo que viene 2 veces al año y se hace una carga viral. Tú miras a ver si tiene un test de sífilis, no lo tiene hecho y se lo haces. Y descubres un 3 a un 5% de pacientes con sífilis. Maravillosos médicos, estupendos profesionales, gente loable a todos los puntos de vista. Legalmente, unos delincuentes. Y esto te lo explican los de ética. O sea, que es por comentar un tema que nos puede ocurrir. Tendrán que firmar un consentimiento más genérico, claro, en el que se acepte que esto, igual que en los PROA, tú vas a dar una recomendación a un paciente que no te ha pedido nadie que no te ha pedido nadie el consejo, ¿no? pero que tienes alguien que lo ejecuta o no, ¿no? Ahí hay un vacío legal. Yo quería preguntaros una cosa en la mesa de diagnóstico. Hemos hablado casi todo el tiempo del diagnóstico en las heces. ¿Qué hay en muestras que no son las heces? Quiere decir, señor con colectomía y con un estoma y con pseudomembranas en el estoma. ¿Qué le hacemos a ese caballero? O a alguien que en una endoscopia gástrica ve lesiones pseudomembranosas. O en biopsias, Luis, que yo sé que tú en biopsias lo has examinado muy bien. Las muestras, digamos, que no son el estándar. ¿Cómo lo enfocamos eso? Esto es del tema de Luis, pero PCR. ¿no? Con PCR todos los tejidos o todas las muestras podemos o bien meterlo en una muestra directa o sacar DNA y hacer los estudios que se requieran. Yo creía que te estaba refiriendo a biomarcadores de algo que no sé si existen o no. Pero PCR, ¿no, Luis? Totalmente de acuerdo con Mercedes. Cuando no se puede sacar heces, que es lo recomendable, pues se saca un exoda rectal. Y el exoda rectal, al tener una menor cantidad, lo que hemos comentado, no le aplicamos el algoritmo diagnóstico que te va a dar negativo casi siempre, y si es positivo el paciente no estará muy bien, y se le aplica una técnica molecular. Otra cosa es el tema de la biopsia de colon. Ya sabéis, los más talluditos, que la biopsia de colon era una muestra que se utilizaba muchísimo antes para el diagnóstico de la infección por cuestión difícil, sobre todo por el tema de las pseudomembranas. Pues bien, si nosotros comparásemos en esos pacientes que se les sacan biopsias de colon para cuestión difícil y unas heces del mismo paciente y viésemos la rentabilidad diagnóstica de ambas muestras, veríamos que la rentabilidad diagnóstica de las heces es infinitamente superior a las de la biopsia de colon. Tiene sentido, las biopsias de colon son súper pequeñas y las heces es una mezcla de todo lo que tiene y hay muchísima más cantidad. Con lo cual, siempre que uno tenga la opción de elegir y luego ya no digamos lo que se necesita, ¿no?, en cuanto al paciente para obtener la biopsia de colon, ¿no? Entonces, siempre es mucho mejor una muestra de heces que una biopsia de colon para el diagnóstico de la infección por cuestión difícil, siempre que se pueda. En caso que no haya heces, exoda rectal y amplificación molecular. Luego estaría al punto, Emilio, también el tema de las infecciones fuera del intestino por C difíciles. Sabéis que en ocasiones hay infecciones, sobre todo en pacientes donde hay una rotura de membranas, hay bacteriemias, infecciones, pues bueno, en distintos sitios. Hace poco alguien publicó infección creo que en la revista Blanca o en la SEC, no me acuerdo, una infección de prótesis por C difícile. Y bueno, que sepáis que son muy poco habituales, muchos de vosotros a lo mejor ni la habréis tenido nunca, nosotros hemos tenido, vosotros uno, nosotros hemos tenido, bueno, es que nosotros llevamos... Juancho en época, sí, ¿te acuerdas? Llevamos 1000 años con esto, pero vamos, son 6, 7 casos como muchísimo. Y lo curioso es que habitualmente son, no sé el vuestro, pero la mayoría de los nuestros son no toxigénicos. No sé si el hecho de que no tenga toxina ayuda, es atoxigénico. Había tenido una colitis por Clostridium. Y era el mismo. Y meses después apareció con la infección de prótesis por Clostridium.
Yo lo que quería recordar es que las biopsias, el problema es que nunca vienen solo para difíciles también, sino que te piden de todo. Entonces partimos tanto la muestra que no sale nada, pero porque no hay sensibilidad para detectar nada. Entonces siempre que se pueda otra Y desde muestra. luego, si sospechas que un paciente vaya a tener, ¿no?, una colitis pseudomembranosa, recordar que la colonoscopia está contraindicada. O sea, hay otros métodos de hacer diagnóstico en ese paciente y que el riesgo de perforación es muy elevado. Si no hay otra indicación de hacer la colono, normalmente no se recomienda, ¿no? Con pseudomembranas también recordar que aunque lo vemos y lo consideramos todos patognomónico, hay bastantes entidades en las que se pueden producir pseudomembranas y no establece inmediatamente y sin ninguna duda el diagnóstico de difícil. Ocurre que cuando vemos pseudomembranas lo vemos en un contexto que no ofrece muchas dudas y tampoco hay tantos ejemplos de haber observado la alternativa. Pero bueno, que hay algún artículo que da lista de entidades donde se pueden presentar pseudomembranas y no tiene que ver con